En lugar predominaban las personas con hijos. Listo, mis hermanos. Vamos a seguir nuestro estudio de la interpretación en la historia de la iglesia. Y vamos a transicionar ahora a otra etapa de la historia de la iglesia medieval. La iglesia en la era medieval. La Edad Media es una época bastante descuidada en el estudio de la historia de la iglesia. Si los cristianos tienden a descuidar la iglesia primitiva, mucho más descuidan la iglesia medieval. Para muchos cristianos con un estudio histórico avanzado, tienen un conocimiento de la historia de la iglesia, que tiene algo de la iglesia primitiva, y de ahí salta 1000 años a la reforma y retoma su entendimiento de la historia. Pero estamos hablando de 1000 años aquí. 700 años de la Edad Media. Eso es bastante tiempo. Eso es bastante tiempo. Es importante entender que pasaron 1000 años en este tiempo. Bastante historia, desarrollo teológico, exegético, eclesiástico sucedió en ese tiempo. Mucho sí tenía sus peligros y errores, pero también había mucha luz y podemos ver a muchos hermanos fieles y también otros que querían estudiar la Biblia de manera fiel con el mejor de sus capacidades. En cada época de la hermenéutica hay continuidad y diversidad. Hay algunos aspectos que siguen, como una creencia en la inspiración de la Biblia, la naturaleza cristocéntrica del Antiguo y Nuevo Testamentos. Son cosas en común entre todos los intérpretes. Ser de Alejandría o de Antioquía, ser de la iglesia primitiva, de la Edad Media, no importa, esas cosas son cosas compartidas. Pero al mismo tiempo hay desarrollo, progreso, extensión y cambios de enfoque. Bernard Childs, un autor moderno, él detalla ciertos aspectos de la hermenéutica de la edad patrística y medieval que tenían en común, incluso hasta la Reforma. La autoridad de las escrituras, una conexión entre el simple sentido, el sentido literal y espiritual, la unidad de los dos testamentos, la unidad del autor divino y humano, la Biblia que se enfoca en Cristo, una filosofía dialéctica de la historia y un enfoque en la forma final. Esos dos vienen un poco más de su contexto. Él tenía ese contexto canónico, entonces ahí la forma final y esas cosas. En muchos conceptos de la Edad Media existe prejuicio que fue un tiempo que reemplazó la Biblia con la tradición. Es cierto que ciertas secciones de la iglesia cometieron este error, pero había aquellos que seguían afirmando la supremacía de las escrituras. Incluso aquellos que daban gran peso a la tradición todavía seguían afirmando la autoridad divina de la Biblia. Como luego veremos, en el tiempo de la Reforma, la pregunta derivada de la Edad Media no era la importancia o la autoridad de la Biblia en sí, sino en el rol de la tradición como la autoridad suprema para la interpretación de las escrituras. Y con la cristianización del mundo occidental en la Edad Media, aspectos de la Biblia llegaron a ser de influencia para todos los sectores del mundo eclesiástico, político, artístico, académico, etc. Como un autor comenta, la Biblia informaba las creencias religiosas, la piedad popular, el estudio académico de la teología, la literatura, las actitudes literarias, el monacato y el arte. La Biblia no solo informaba la teología, sino que también estaba en el centro de gran parte de la imaginación humana cultivada en la Edad Media. Entonces vemos, en otros términos, la Biblia también estaba omnipresente en la Edad Media. En cuanto a la Edad Medieval, la hermenéutica en este tiempo encontró una aumentación en la uniformidad de la interpretación debido a la sistematización de la cuadriga y con el establecimiento de centros de interpretación oficial, la iglesia en general y la universidad. Tres contribuciones clave al desarrollo de la hermenéutica en ese tiempo son el aumento en la universidad como otra sede para el estudio de la Biblia, la sistematización de la cuadriga y un cambio en la autoridad de la hermenéutica. El monje Beda era de Britania en el siglo VII y es un precursor a esa Edad Media, interpretación de la Edad Media. Su vida consistía en los deberes diarios de un monje. Él había sido entregado al monje de Wearmouth cuando solo tenía 7 años, como Samuel quizás, en la historia de la Biblia, cuando fue entregado al templo.
Aunque hoy en día se conoce más por su historia de la religión cristiana entre el pueblo anglo, sus obras favoritas eran sus obras exegéticas. Él sigue el patrón de la interpretación espiritual de Alejandría, aunque investigaba ciertas costumbres y aspectos culturales, como especies de árboles y especies para entender ciertos pasajes, como el libro de Cantar, lo cual demuestra la importancia del sentido literal e histórico. Uno de sus propósitos era poder enseñar e instruir a sus discípulos de las Escrituras. Quería sacar algo más profundo que el sentido obvio del pasaje, como también vimos que era el motivo de Orígenes. En esta conexión de ser un maestro, quería demostrar el lugar central de Cristo en toda la Biblia para consideraciones de devoción y también mostrar su conexión con la tradición antigua. En su comentario sobre Apocalipsis, tomó prestados los principios de Ticonio, los cuales recibió a través de Agustín. Él vio mucho valor en su principio sobre los tiempos e hizo la conexión con los números y el número 7 en particular en el libro de Apocalipsis. Y un autor describe su contribución de esta manera. Si la importancia para la historia de la interpretación se define en términos de la posición que un exégete toma en la transmisión del método y el contenido del conocimiento exegético de la Biblia, Beda merece ser nombrado con los grandes. En su entorno expuesto en el borde de Europa, vivió entre un pueblo apenas convertido a la civilización cristiana. Preservó la herencia de la comprensión bíblica de la antigüedad y de la iglesia antigua y la modeló de una forma que era congruente en el pensamiento medieval y que podía ser apropiada por las élites teológicas de los pueblos que se habían establecido recientemente dentro y fuera de los límites del antiguo imperio. La fuerte demanda de sus comentarios en los siglos posteriores demuestra lo importante que fue el trabajo de la vida de Beda en ese sentido. Además, aprender algo más acerca de su forma bastante personal, su fe y su pensamiento no está exento de atractivo para los sucesores posteriores. Con toda humildad, sin embargo, siempre se consideró a sí mismo como un estudiante de los antiguos. Y la única manera correcta de ser un maestro, pensó, era aprendiendo de ellos. Entonces, en un sentido, con esa actitud de dependencia, de aprender de los demás, él pudo tomar lo mejor de varios de ellos y tratar de dar un modelo para su edad también. Y el crecimiento de la iglesia en lo que hoy es Inglaterra, en Britania. Uno de los desarrollos más importantes en el mundo cristiano era el aumento en su uniformidad. La Iglesia Católica Occidental creció en una entidad más unida y establecida en estos años. Obviamente, no una uniformidad, sino mayor unidad. Porque antes, algo que contribuía a la mayor diversidad, incluso conflicto en la iglesia primitiva, era la diversidad de las sedes de autoridad, los patriarcados. La iglesia primitiva estaba centrada alrededor de varios patriarcas. ¿Quiénes fueron esos patriarcas? Esos como los líderes de la iglesia. ¿Los obispos de qué ciudades? Alejandría. Alejandría. Roma. Antioquía. Y de ahí con tiempo llegó Constantinopla. No. Constantinopla llegó ahí también. Y también luego Jerusalén. Entonces había esos patriarcados. Pero ¿qué sucedió en la transición de la edad patrística a la edad medieval? ¿Qué sucedió en los años 600 históricamente? Una de las realidades más importantes de ese siglo. Imperio Romano. Y el inicio de La revisión del occidente. fue Islam. Islam surgió en los años 600. ¿Y qué hicieron ellos?
Ellos conquistaron Jerusalén, Antioquía, Alejandría. Entonces, y hasta luego, en 1400, hasta Constantinopla. Pero estas ciudades de Alejandría, Jerusalén y Antioquía ya no eran los patriarcados más importantes como antes, porque en ese tiempo permitió una separación un poco más marcada entre el occidente y el oriente, porque ya todo se centraba en Constantinopla, más o menos, porque ahí era el vestigio del Imperio Romano, y en el occidente, en Roma. Entonces, con eso, la iglesia empezó a mudar su centro de gravedad del oriente al occidente. Por los primeros siglos estaba bastante centrado en el oriente, en ciudades como Antioquía, Alejandría y Asia Menor. Pero con tiempo iba transicionando un poco más y más hacia el mundo occidental. Y ahora en la Edad Media vemos aún más esa transición. Y se permite aún más debido a ciertos desacuerdos teológicos al final de la Edad Patrística que llevaron a cierta división teológica entre el Oriente y el Occidente, como ciertas ideas sobre los íconos y como las imágenes cristianas, también ciertas ideas sobre la cláusula filioque, el Espíritu Santo procediendo del Hijo junto con el Padre, y otras cosas que hay siempre una cierta sospecha, porque debido a los dos idiomas distintos, había ciertos malentendidos también. Sobre todo porque en latín la palabra sustancia se usaba tanto para lo que los griegos usaban para persona, como para o subsistencia, como también esencia. Imagínate la confusión ahí. Entonces, dependiendo del autor, uno podía acusarle a un griego de hereje porque está diciendo que hay tres sustancias en la traducción, cuando lo que dijo fue tres personas. Entonces, pero es parte de esa sospecha cultural. Entonces, con eso vemos mayor unidad y sistematización, un establecimiento. Ya la iglesia llegó a cierto punto establecido. Había división y diversidad sobre preguntas sobre María, por ejemplo, su concepción inmaculada, esas cosas. Había sobre la doctrina de la transustanciación. Había un gran debate sobre eso. La relación entre la iglesia y el Estado era un debate constante en ese tiempo. También la predestinación y otras doctrinas así fueron discutidas. Algunos puntos de Agustín y su doctrina de la gracia fue de mucho debate en el tiempo de la Edad Media. Eso no es decir que había completa uniformidad, porque no es así. Existen grandes debates sobre varios puntos, pero hubo un principio hermenéutico que sí llegó a ser bastante común e importante en los estudios exegéticos de los autores medievales, lo que hemos llamado la cuadriga. El hombre Juan Cassiano era un monje que se oponía a la doctrina de Agustín. No era pelagiano, pero buscaba una postura intermedia entre los dos lados. Su postura llegó a conocerse como semi-pelagiana, una vía mediana, intermedia entre Agustín y los pelagianos. Antes de Cassiano, había mucha confusión sobre la distinción entre topología, alegoría y anagogía. A veces se usaba, especialmente alegoría y anagogía, se usaba, a veces había confusión sobre qué significan. Como incluso nosotros quizás vamos a confundir los términos. También se confundían cuando se usaban originalmente, no estaban tan bien clasificados. Cuando yo lo puse bien marcado, ¿qué significa? Es porque tenemos mayor sistematización que vino con Cassiano. El conocimiento de la Biblia se divide en dos cabezas principales: interpretación histórica y espiritual, la letra y el espíritu. Y los tres sentidos, alegoría, anagogía y tropología, o moral, tipológico y escatológico, son partes de ese sentido espiritual. Entonces tenemos el sentido literal y una diversidad de ese sentido espiritual. Literal y espiritual.
Él usa el ejemplo de Pablo en Gálatas 4 como un ejemplo de esto. Distingue el sentido histórico, que es la historia literal de Abraham y sus dos hijos y su esposa y su concubina. El sentido espiritual, que es el misterio de los dos pactos. La tropología es la aplicación moral. La analogía es el aspecto celestial y escatológico. Resume esos sentidos con el ejemplo famoso de la ciudad de Jerusalén. En el ejemplo aquí vemos el sentido histórico. La ciudad de Jerusalén hace referencia a la ciudad histórica, al literal, el lugar de... ¿Ves ahí? No se ve una buena imagen de alma, entonces por eso el Doctor Strange ahí. Es la capital de Israel. En su sentido alegórico, hace referencia a Cristo o la iglesia. En su sentido tropológico, se hace referencia al alma y lo que se espera del alma, donde Dios mora. Y ahí Doctor Strange teniendo su energía quitada de su cuerpo. En su sentido anagógico, se refiere a la ciudad celestial, el Sion de los cielos. El Jerusalén desde arriba, dice Pablo. Según Cassiano, el estudio de las Escrituras de esa manera es una parte central de la vida de un buen monje. Junto con sus disciplinas espirituales, el estudio de las Escrituras es clave. Y en ese escrito tenemos una de las primeras sistematizaciones de la cuadriga con una distinción clara entre las varias divisiones del sentido espiritual. Entonces, Cassiano nos ayuda mucho a entender y esta sistematización, debido a que no fue algo nuevo, sino fue tomar, sistematizar y aclarar algo que se encontraba en muchos otros autores anteriores. Entonces, resonó mucho con los otros que habían estudiado eso y dio mayor conformidad, permitió mayor conformidad en esas cosas. El sentido alegórico llega a entenderse como una interpretación doctrinal o pedagógica, llevando la enseñanza a la edad de la iglesia. Incluye la idea de la tipología y se enfoca en el aspecto eclesiástico neotestamentario. Incluye y se enfoca en el aspecto eclesiástico, neotestamentario o cristológico de un pasaje y corresponde a la fe. El sentido tropológico viene de la palabra tropos, que se refiere a un cambio o giro, una vuelta. Se usó originalmente para referirse al sentido moral de las escrituras. Aunque arriba mencionamos una idea individual de aplicación moral, no es necesariamente individual. Puede referirse también a una iglesia local, la comunidad específica, pero no la iglesia universal. Eso sería más alegoría o la idea alegórica. El sentido anagógico viene de la palabra griega anago, dirigida arriba, y es la idea de escatología y corresponde a la esperanza. Otro detalle que mencioné al principio, es clave aquí, es el cambio del monasterio a la universidad. Al principio de la interpretación, ¿dónde se interpretaban las escrituras? En el principio. En la iglesia. Interpretando debido a... Incluso la iglesia refleja eso. Necesidades de la iglesia. Necesitan ser instruidos. En la iglesia local. O en varias iglesias locales. Necesitan las escrituras. Y ahí empieza. Con tiempo, la Biblia entra a otros ámbitos. Como el debate apologético. O, en la apologética. Y de ahí con tiempo... entró al monasterio y con sociedades apartadas de cristianos queriendo dedicarse al estudio de la Biblia y las disciplinas espirituales. Y de ahí con tiempo vemos otra introducción de otra sede que es la universidad, algo nuevo en la Edad Media y muy importante. Muchos de estos monasterios, especialmente la tradición de Basilio el Grande o Agustín, tienen un gran énfasis en el estudio de la Biblia. Pero el énfasis era en tener una vida espiritual, una comunión personal o incluso mística
con Dios. El misticismo era una gran parte de muchas de sus formas de monacato. Entonces es un poco diferente el enfoque de un monasterio. Un monasterio no estaba interesado en la Biblia para fines académicos meramente. ¿Ven eso? Sino era de comunión. Era de misticismo, una señal. Y como decía Agustín, ¿cierto? La Biblia es una señal que nos apunta a Dios. Nos debe llevar a tener un encuentro con Dios mismo en su palabra. Entonces, al ver ese énfasis, podemos anticipar el cambio de exégesis que ocurrió cuando el centro interpretativo de la universidad surgió como un lugar dedicado al estudio profundo de medicina, ley o teología. Entonces, ya ahora es estudiar para ser inteligente, para dominar el asunto, para poder enseñar el asunto a otros. Monjes que iban a los monasterios buscaban una vida espiritual en comunión con Dios. Los estudiantes de la universidad se fueron para entrenarse y estudiar profundamente un cierto asunto. Y podía ser incluso otros temas fuera de la teología. La universidad buscaba crear eruditos en los varios ámbitos. Y con eso había un aumento en el enfoque en la teología especulativa. No es una separación. No estoy diciendo que la universidad nunca tenía fines devocionales. Pero eso es lo que sucedió. Muchos fueron con una idea de especulación, entrando en preguntas difíciles y especulativas y no tanto de devoción y de un encuentro con Dios. Había En ese sentido, la escuela de Alejandría, donde el origen era el decano, ¿era más parecido a un monasterio o a un Sí, no sería una universidad, porque la universidad es un lugar donde hay varios ámbitos. No es la universidad medieval, no fueron seminarios. Tenía una parte que era parecida a un seminario, pero tenía ley, derecho, tenía también medicina y otros ámbitos de estudio. Entonces, por eso es una universidad, porque está tratando de unir una diversidad de cosas, de ámbitos. Entonces, ahí la escuela catequética sería eso. Es como una forma de seminario, de discipulado de las personas. Era una escuela catequética. Había una distinción en el estudio de la Sacra Página y la Sacra Doctrina, la exégesis y la teología. Una manera en que este cambio se desarrolló era el desarrollo de las cuestiones y sententiae. Sententiae eran discursos teológicos sobre cuestiones que primeramente surgían de un texto bíblico. A veces en el proceso del estudio de la Biblia surgió una cuestión, una pregunta, y el profesor respondería a la pregunta. Un debate teológico que surge de ahí, sobre la naturaleza de Dios, sobre la salvación, sobre la voluntad humana, sobre los ángeles. Cualquier debate podría ser. Una cuestión que incluye mucha doctrina y requiere un poco de profundización. Pero de ahí, esos discursos teológicos se separaron del estudio propio del texto y llegaron a ser un discurso aparte, para poder tratar esas preguntas. Y de ahí alguien decidió escribir eso, y escribir esos discursos y compilarlos en una forma sistemática. Y llegó a ser lo que se llama los Sententiae. El libro más famoso de sentencias fue las sentencias de Pedro Lombardo. Y este libro era una forma de estudio sistemático del cristianismo en forma de discursos teológicos. Y ese libro llegó a ser un libro de texto básico de la mayoría de las universidades. Por ejemplo, Tomás de Aquino luego, para poder avanzar a su doctorado, tiene que memorizar este libro. Entonces, bastante importante. Un cambio que ocurrió en ese tiempo, que cambió la manera en que nosotros leemos las Escrituras para siempre, es la introducción de capítulos. Aunque había ciertas divisiones encabezados introducidos anteriormente, como Eusebio tenía una forma de códigos en el margen que señalaba ciertas secciones para poder hacer referencia y todo eso.
Pero en ese tiempo el uso de capítulos se estandarizó para poder referirse en medio de discursos teológicos a pasajes específicos. Anteriormente, el estudio teológico se centraba en comentarios, y los temas teológicos fueron discutidos mientras surgían del texto. Pero con la distinción entre el estudio de la Biblia de esta manera y la manera más sistemática, había una necesidad de hacerlo más fácil de referirse a las varias partes de la Biblia al mismo tiempo. Pueden ver lo que está pasando aquí. Al principio vamos haciendo un exégesis del texto, haciendo un comentario sobre la Biblia. Y de ahí llegamos a un texto que habla de cierta doctrina y vamos a tomar un tiempo para desarrollarlo. Pero de ahí cuando se distingue esa sacra doctrina de la sacra página, ya estamos aquí hablando de la doctrina fuera de un texto específico de la Biblia. Entonces necesito poder hacer referencia a varias partes de la Biblia a la vez. Porque estoy hablando en una manera abstracta, como un paso más por encima de la Biblia. No estoy diciendo como imposición, nada de eso, sino por encima de un exégesis versículo por versículo del texto. Entonces, Stephen Langton desarrolló un sistema de capítulos en los libros de la Biblia que llegó a ser generalmente aceptado y también incluso lo que nosotros más o menos usamos hoy. Y luego Thomas Gallus introdujo divisiones más precisas en forma de párrafos para facilitar la referencia y estudio de la Biblia. Los versículos no vienen hasta unos 300 años después, en 1551, cuando tenemos la primera Biblia impresa con versículos. Entonces, en el tiempo de la Reforma. Entonces, pero esto es algo que es interesante, la tecnología bíblica. Ese es un avance tecnológico en un sentido. Y también aquí hay algunos otros. Como vimos en una clase anterior de la introducción de la Biblia, como la iglesia primitiva usaba la tecnología de códice, de otras cosas así para facilitar su manera de leer la Biblia. La Edad Media sigue avanzando en la tecnología para tener una Biblia más apta, un texto de la Biblia más apto para el estudio que se requería en las universidades. Había muchos otros cambios también. Si uno compara la Biblia de un autor de la Edad Media con la de un padre primitivo, son muy diferentes. La Edad Media viene de un tiempo en que el canon ya estaba definido de manera más final para la iglesia. Un padre de la iglesia quizás tendría un canon un poco diferente a lo que un autor de la Edad Media. Muchos padres primitivos vivieron ese proceso, estaban en medio de ese proceso. Segundo, debido a la transición al centro occidental, el acceso a la Biblia fue principalmente a través del latín, y especialmente la traducción de Jerónimo con tiempo. Pero muchos seguían queriendo tener acceso al texto griego. Y por esto en este tiempo tenemos muchos manuscritos que son bilingües. Otra invención tecnológica que permitió poner el texto griego y el texto latino en el mismo documento. En un lado el texto latino, en el otro el texto griego. Y poder comparar como el texto de Cambridge o de Beza, que es que es un biglot, o es bilingüe, tiene los dos idiomas. Además, en la Edad Primitiva, la mayoría de los textos bíblicos de los cristianos fueron escritos ¿en qué material? En papiro. Pero en la Edad Media se estandarizó el uso del pergamino, la piel de animal. Entonces, si comparamos para los cristianos, los judíos y otros usaban pergamino, pero en cuanto a los cristianos, muchos de los manuscritos más antiguos que tenemos son en papiro. Es solo a partir del siglo IV que tenemos pergaminos cristianos en cuanto a los manuscritos existentes. Y ya terminan de usar los papiros en la Edad Media. Ya como los últimos que tenemos de los papiros vienen de alrededor del siglo VIII. Pero en la Edad Media casi todos son de piel de animal. Y esa forma empezó en el siglo IV, en la Edad Primitiva,
pero se estandarizó en el tiempo de la Edad Media. Otro cambio tecnológico aquí es el cambio de la lectio continua, que ya en el antiguo, en la edad primitiva, ¿cómo eran las letras del texto? ¿Cómo era el texto? Todo unido, sin espacios, sin mucha puntuación y todo en mayúscula. Pero la Edad Media cambia. Ya empieza a introducir la forma minúscula. Todos los textos más antiguos son de papiro y son de esa forma mayúscula. Pero en la Edad Media tenemos todos de pergamino y ahora con espacios, también con puntuación y también en mayúscula y minúscula, siendo nombres y todo eso. No minúscula en el sentido de todo minúscula, sino ahora teniendo la diferencia entre mayúscula y minúscula. Pero eso es algo que ayudaba para el estudio del texto. La Edad Media nos da una mayoría de manuscritos en el estilo minúsculo, que refleja mejor nuestra forma moderna de escribir con mayúsculas, en ciertas palabras, puntuación, espacios entre palabras, etc. Además, con todo esto, tenemos la producción de más Biblias específicamente para el propósito de la lectura bíblica en los monasterios o iglesias que se llaman los leccionarios. Esos leccionarios a veces tienen una forma adaptada del texto para facilitar la lectura. Entonces, no son el mejor testigo textual en cuanto a las variantes textuales, porque a veces puede cambiar un pronombre por el nombre y cosas así, porque eso ayuda en la lectura. Por ejemplo, en una sección de Marcos va como unos 40 versículos sin usar un nombre propio. Él, ellos, él, ellos, ella, entonces se puede confundir, especialmente si uno rompe la lectura y vamos a leer solo una porción. Hoy, la otra parte del segundo día, ¿quién es él? ¿Quién está hablando? Entonces a veces pueden cambiar y poner el nombre, los discípulos, Jesús, algo así para facilitar eso. Porque el propósito de ese documento era la lectura pública. Esos leccionarios a veces tenían y también tenían secciones marcadas conforme al calendario de la lectura. Muchos de esos cambios ayudaban a que la Biblia sea fuera más fácilmente un libro de estudio. Un autor, Ocker, dice, antes del siglo XII, la Biblia había sido un texto monástico. Ahora se convirtió en un texto profesional para el clero y sus maestros. El estudio de la Biblia era un taller de ideas. Era ahora un taller, era un lugar donde era como el primer Biblia de estudio, que con todo esto tenía más avances tecnológicos en nuestros días sería como con mapas y tenía índices y tenía una concordancia y como tenía cosas tecnológicas para ayudar y facilitar el estudio. Aquí tenemos capítulos y párrafos y tenemos otras formas, tenemos un texto más fluido con espacios y puntuación que ayuda, facilita la interpretación y la referencia y otras cosas también. Otra cosa que empezó aquí fue la invención de otra forma o género, es la catena. Pastor, Sí. una consulta. En cuanto a las clases sociales de este contexto, Ujú. todo este recurso y cosas que se instalaban de universidades, Ujú. ¿era también accesible para la gente en el pueblo? ¿O simplemente era como más para gente estudiar? Casi solo para los de los monasterios y las universidades. La idea era que llegara a los clérigos, pero realmente quizás en ciertas partes, en ciertas personas y ciertos grupos, pero sobre todo la idea no era poner la Biblia más accesible a la persona común y corriente, sino era para facilitar el estudio universitario o monástico. Y de hecho eso era uno de los problemas contra el cual la reforma trata de responder.
¿cierto? A muchos de los clérigos ni tenían esas cosas, y mucho menos sus congregantes. Entonces muchos cristianos estaban completamente ignorantes, desconocidos de muchas de las verdades bíblicas, porque nunca tenían acceso a esas cosas. La catena. Con el aumento en el énfasis de la doctrina de la iglesia y su autoridad, las conclusiones de los padres llegaron a ser aún más importantes. Son importantes, de verdad, pero aquí llegaron a aumentar en su importancia. Incluso nosotros, aunque no les atribuimos una autoridad especial, podemos y debemos considerar la interpretación de los padres. Entonces, una herramienta así es chévere. Esto es una de las razones detrás de este estudio, este primera P de nuestro curso. Una manera fácil de tener acceso a los comentarios de los padres es a través de ese nuevo género de la catena. En ese género había una colección de los comentarios de varios padres sobre los varios pasajes de un libro. Era como una forma de tener el texto y de ahí compilar comentarios sobre ese texto por varios autores anteriores. Por Agustín, por Orígenes, por muchos otros intérpretes del pasado. Compilarlos. Era como un comentario, pero no por un solo autor, sino una compilación de comentarios de otros autores. Ahí todo en un solo lugar. Otra forma de comentario aún más útil y fácil de acceder era la glosa ordinaria. Ese fue un texto manuscrito de una porción de la Biblia latina con comentarios de autores antiguos y contemporáneos en los márgenes o entre los renglones del texto. Era un libro de estudio para los estudiantes de las universidades. Las glosas llegaron a ser bien estandarizadas en ese tiempo, aunque siempre había cierto nivel de variación. Desde el siglo 7 y 8 se usaban en educación teológica. Incluso Beda usaba esas glosas. Pero tomaron una forma estandarizada en el siglo XIII, con la primera Biblia glosada completa, producida alrededor de 1220. Era una Biblia de estudio. Era el texto de la Biblia con comentarios. Era una Biblia de estudio. Entonces compilaba los padres de la iglesia o otros de la Edad Media y pusieron ahí a sus comentarios sobre los versículos en una forma breve en los márgenes o entre los renglones del texto, en otra mano. Pero con los grandes teólogos y académicos del siglo XII y XIII se desarrolló otro libro, la Apostilla. Ese libro era una forma de comentario, como la glosa, pero fueron producidos en las escuelas de las órdenes mendicantes que reflejaban los pensamientos de los grandes teólogos del siglo XII, quizás como Aquino o Ockham y otros muy importantes en ese tiempo. Originalmente servía para acompañar la glosa ordinaria, por aumentar a lo que era algo de forma definida la opinión y comentario de otros autores destacados del mundo contemporáneo. Era como seguir actualizando, pero ya que la glosa llegó a ser estandarizada, no quisieron simplemente hacer una nueva edición, sino pusieron otro documento aparte para ir a la mano con esa forma estandarizada de las glosas. Pero era casi lo mismo, solo con autores más contemporáneos. Entonces, como llegó a ser estandarizada la glosa en 1220. Pero hay muchos buenos teólogos en los años 1200 y 1300. Entonces, agregó ese otro documento para ir aumentando y acompañando lo que era anterior. Entonces, hay muchas cosas que cambiaron la forma en que se estudiaba la Biblia. ¿Cierto? Tenemos la Biblia misma cambia en su forma, ¿cierto? En su forma de escribir, su letra, su fuente, el papel en que se escribió incluso. Muchas cosas lo cambiaron. Eso también refleja su naturaleza élite, el pergamino. El papiro era mucho más barato que el pergamino. También vemos la catena, un comentario aparte de la Biblia, compilando comentarios anteriores. La glosa, partes de esos comentarios introducidos a los márgenes del texto. Y de ahí las postillas, que eran las obras de otros autores posteriores, teólogos universitarios, de
Aquino y otros, que agregaron a la glosa sus propios comentarios, o sus seguidores, no eran ellos mismos. Pero la postilla era como la catena en el sentido que era un libro solo de comentarios o era así mismo. A veces también textos bíblicos. Podía ser un libro de postilla que era algo para acompañar el otro. O podía ser también aparte. El monasterio de San Víctor, ahora cambiamos un poco y miramos un autor específico. Empezó en 1108, en lo que hoy es Francia. Hugo nació unos años antes, entre 1097 y 1099, una gran diferencia ahí. Entró a ese monasterio en 1114. Siguiendo el ejemplo de Isidoro de Sevilla, presentaba un sistema comprensivo de conocimiento desde la retórica y gramática hasta la teología. El entender la retórica y los artes liberales era para él preparatorio para el estudio de la Biblia. Antes de entrar a la Biblia, cuando uno iba a ese monasterio, iba y estudiaba gramática y retórica y lógica y esos artes clásicos para de allí entrar al estudio de la teología. Para él, la teología era más elevada y requería una buena base en esas cosas preparativas. Él limitaba el canon del Antiguo Testamento, como Jerónimo, a los libros que nosotros tenemos. También imitaba muchos de los principios de Gregorio el Grande con su triple sentido y también aplicó las 7 reglas de Ticonio. Hugo enfatiza todo el proceso de interpretación, que no es solamente la lectura e interpretación, sino también la aplicación. Siguiendo el patrón que se encuentra en la vida monástica, él propuso 5 pasos para llegar al cumplimiento, o el fruto de un estudio de la Biblia: la lectura, la meditación, la oración, la acción y la visión. Hugo enfatiza la importancia del sentido histórico. El lector de la Biblia necesitaba estudiar su contexto, los eventos, el tiempo, etc., para poder tener la base clave para alimentar el fruto maduro de la interpretación. También vio que la historia consiste en 2 partes: la historia de fundamento o creación y la historia de restauración o redención. Y la historia y los detalles históricos pueden verse como una contribución a los detalles de esa historia, moviéndose de fundamento a restauración. Como su entendimiento de la pedagogía, un estudiante tuvo que trabajar desde el fundamento hasta lo elevado. Esa es su manera de hacer su currículo. Su currículo se basaba en eso: las cosas básicas y de ahí crecer por encima. Y la Biblia funciona de esa manera también. Empezamos ¿con qué? ¿Con qué sentido? Empezamos con el sentido literal, histórico, las cosas básicas. Y de ahí construimos por encima de eso. Mientras dominemos el sentido literal, podemos ir de ahí y tener una buena base para la teología, para la aplicación alegórica o moral o escatológica. De la misma manera, los que llegan a la Biblia tienen que primero hacerse expertos en el sentido histórico antes de poder avanzar a la antropología o alegoría. Ese punto aquí de el sentido, la historia en 2 partes, es algo importante que también se encontró en otros autores posteriores del Renacimiento y influenció en los reformadores. Era esa idea de el sentido histórico, literal, tiene tanto la historia como también la profecía. Esa profecía de hablar del futuro es a veces el sentido literal del texto. Entonces, el sentido literal no es solo algo histórico en ese contexto, sino a veces el sentido literal es hablar de algo en el futuro y algo directamente de Cristo. Entonces, él ve el fundamento, creación, el contexto histórico particular, y de ahí la restauración o redención, que pudo haber sido algo futuro en el momento de escribir. Tomás de Aquino. Él fue uno de los intelectos más grandes e importantes en la Edad Media.
y se puede decir que es uno de los intelectos más grandes del mundo teológico y filosófico occidental. Él estudió en la Universidad de París y llegó a ser bachillerato de la Biblia en 1248. Y con ese título tuvo la responsabilidad de enseñar una clase introductoria a la Biblia. En 1252 avanzó a ser bachillerato de las sentencias y tuvo la responsabilidad de enseñar las sentencias de Pedro Lombardo, las cuales tuvo que memorizar. En el año 1260 había un gran debate en la Universidad de París entre el filósofo aristotélico que había adoptado completamente la filosofía de Aristóteles y los franciscanos que negaban su uso en el estudio de la teología bajo el franciscano Buenaventura. Sin embargo, Alberto el Grande, como el maestro de Aquino, y Aquino buscaban crear una síntesis entre estos dos extremos. Los que usaban la filosofía eran aristotélicos y aquellos que rechazaban por completo la filosofía aristotélica. Otro detalle aquí interesante. Hemos visto lo mismo desde el principio, pero en la iglesia primitiva la filosofía que estaba de moda era el platonismo. Pero ahora lo que llega de moda es el aristotelicismo. ¿Y por qué el aristotelicismo? ¿Cómo entró al mundo? ¿Por qué aquí ahora, 1500 años después, Aristóteles? Estudio de los antiguos. No, eso es el Renacimiento, eso es después. Porque por la persecución claro, tenían que traían textos y traducían. No. No necesariamente. Sino porque el aristotelicismo había llegado a ser tan importante en Islam. Islam y los eruditos musulmanes habían usado Aristóteles para una base y hacer una síntesis entre la fe islam y Aristóteles. Entonces, muchos cristianos aprendieron, y muchos de ellos aprendieron de Aristóteles a través de traducciones hechas por musulmanes de sus obras. Entonces, no, solo es un dato histórico, no significa que esto está bien o no necesariamente. Solo es el dato histórico de fueron los musulmanes que introdujeron a Aristóteles al mundo cristiano, en primer lugar. Aquino escribió 2 libros en que él desarrolla ese sistema sintetizado de Aristóteles con la fe cristiana, y su Suma Teológica y su Suma contra Gentiles. Su adopción de la filosofía aristotélica y su síntesis con el cristianismo describe muchas de sus presuposiciones sobre el uso de los sentidos en analizar causa para ir al efecto, como la creación a Dios. Y también su filosofía proveyó a cierto nivel un lente que influyó su entendimiento de ciertos aspectos de la Biblia y su doctrina. Entonces, vamos a ver algo parecido en Aquino que se pudo encontrar en Orígenes y otros, que a veces es difícil saber qué es primero, el texto bíblico o la filosofía aristotélica. A veces es difícil discernir y a veces parece haber cierta influencia de Aristóteles en su interpretación de la Biblia. Pero en Aristóteles era el estudiante de Platón. Y Aristóteles, tomemos una pausa aquí para describir un poco sobre esas 2 filosofías. ¿Se partió? ¿O? No, acá se rompió. ¿Está bien? Entonces, Platón y Aristóteles. No sé qué pasó ahí. Fue un Platón grande. Un Platón. plato grande. Sí. Pues en inglés es solo Platón. Platón era un filósofo del siglo 400 a.C., discípulo de Sócrates. Y él, mucho de la pregunta clave aquí era cómo
explicar la unidad y la diversidad. ¿Por qué yo puedo ver 1000 sillas diversas, muy distintas, y todavía reconocerlo como silla? Entonces, ¿qué es lo que hace que todas las sillas distintas sean sillas y que yo las pueda conocer como silla? Entonces, él desarrolló su teoría que él tenía un mundo, vivimos en dos mundos. Vivimos en un mundo actual y de ahí, por encima de ese mundo, había un mundo espiritual que era el mundo de las formas. El mundo de las formas. Ese era un mundo celestial, espiritual, en que había las formas, y la forma era como la silla perfecta, la silla arquetípica. Y todas las otras que vemos en este mundo son ejemplos o copias imperfectas de esa forma. De esa forma, la forma siendo el ejemplo perfecto de que es silla, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos acceso a eso porque nuestras almas también vienen de ese mundo de las formas. Nosotros tenemos una parte, nuestro cuerpo es de este mundo de las copias, pero nuestra alma es del mundo de las formas. Es como una chispa de ese mundo. Y los gnósticos tomaban un poco de ese lenguaje también. Era una chispa de esa forma, ese lugar de las formas. Entonces nuestra alma es preexistente a nuestra vida terrenal. Incluso él tenía una teoría que se llama la transmigración, en que nuestra alma pasaba por varias personas antes de llegar a nosotros. Entonces, como una reencarnación, algo así. Entonces, nosotros tenemos esa cognición, ese reconocimiento de una silla, porque mi alma reconoce lo que conocía en ese mundo de las formas. Reconoce que es una copia de esa forma, aunque sea imperfecta. Entonces así podemos conocer las cosas. Entonces él usaba la ilustración de una cueva para describir esa realidad. Que los hombres están encadenados en una cueva. Y fuera de la cueva están personas bailando y están hablando y están peleando. Pero lo que nosotros podemos ver no es las personas fuera de la cueva, sino la luz dejando una sombra en la pared de la cueva. Entonces nosotros tratamos de discernir las cosas a través de las sombras en la pared de la cueva. Y eso es lo que estamos viendo en este mundo, las sombras en la pared de la cueva. Pero el mundo de las formas, de lo real, es afuera de la cueva. Y a través de la filosofía platónica y a través de ciertos procesos en el sistema, uno puede salir de las cadenas y regresar al mundo de las formas. Ese mundo celestial, espiritual. Entonces eso explica un poco del desprecio por lo físico que vimos entre los gnósticos y también un poco de por qué Orígenes tiene problemas con ciertas ideas de la creación y otras cosas. Y también algo de por qué era tan importante para él algo elevado por encima del texto literal. Para él quizás el sentido literal era el mundo de la materia donde vivimos, pero el sentido espiritual era entrar al mundo de las formas, ese mundo espiritual por encima de las cosas terrenales. Entonces podemos ver eso en Orígenes. Aristóteles era el estudiante de Platón. Y él reaccionó un poco a eso. Para él, lo real no era ese mundo de las formas, sino él vio una conexión más íntima entre la forma y la materia, la forma y la copia. Y nosotros solo podemos conocer la forma, no porque nuestra alma tuvo acceso a esa forma anterior, siendo parte de ese mundo de las formas, sino cuando la reconocemos y podemos discernir a través de deducción en nuestra experiencia. Nosotros vemos las copias y podemos discernir los patrones. Podemos deducir de muchas sillas algunas de las características de la esencia de una que es silla. Entonces nosotros no lo recibimos de algo a priori, algo antes
de nuestra experiencia en este mundo, según Platón, sino a posteriori, a través del empiricismo, a través de nuestras experiencias. Entonces nosotros encontramos la forma, no en un mundo anterior, como Platón, sino en las copias. Hay una conexión. Ok, entonces eso es un poco difícil y filosófico, pero explica un poco la diferencia. Entonces Orígenes pudo ir al extremo de enfatizar el mundo espiritual y la interpretación elevada, porque eso es lo que hacía Platón en su filosofía. Pero Aristóteles trata de enfatizar lo real de lo físico, de la materia, y decir que ahí podemos discernir cuál es la esencia, la forma en los accidentes que vemos en las varias materias o copias. Entonces, para los seguidores de Aristóteles, entre los cristianos, y como vimos en Hugo, había un énfasis en lo que está a nuestro alcance, nuestra experiencia, el efecto. Solo podemos conocer la causa empezando por el efecto. Porque nosotros vivimos en el mundo de los efectos, pero estamos tratando de hablar de Dios, la primera causa. Entonces tenemos que empezar por los efectos. No lo conocemos a Él porque nuestra alma es en un sentido parte de Él, como diría Platón. Sino nosotros podemos discernir y empezar de lo terrenal, de abajo, e ir para arriba. Entonces eso es un poco la diferencia. Entonces veamos cómo eso se desarrolló en la vida de Aquino. Como era común en su tiempo, él afirmó el cuádruple sentido de las escrituras. Pero debido a su empiricismo, el hecho de que el conocimiento viene a través de la experiencia y la experiencia del mundo palpable, hay que plantar firmemente los tres sentidos espirituales en el sentido literal. Porque solo podemos ir a lo más arriba, a lo divino esencial, a través de los efectos en el mundo, de la experiencia. Como otros autores, vio el peligro del extremismo en el uso de la alegoría, que podía fácilmente llevarse a abandonar el texto por ideas fabulosas del intérprete. Quería evitar esto por basar firmemente cualquier interpretación espiritual, firmemente en un entendimiento del sentido literal. Fluyendo de su filosofía aristotélica, era necesario empezar con lo más cercano a nosotros para llegar a lo más allá. Una parte clave de la filosofía aristotélica era su empiricismo o empirismo. ¿Cuál es? ¿Empirismo? Empirismo. Que todo lo que podemos saber lo conocemos a través de nuestros sentidos. Entonces, para entender la causa, tenemos que considerar el efecto. Si queremos conocer a Dios, tenemos que trabajar desde los efectos hacia la causa. También esto forma una base para su afirmación de la autoridad de la Iglesia, ya que la Iglesia es una encarnación de la autoridad de Dios en el mundo. Si alguien niega o rechaza la Iglesia, siendo un cismático, es peor para él que alguien que es hereje. ¿Cómo? ¿Cómo es peor ser cismático que hereje? Cismático es alguien que sale de la Iglesia, rechaza la Iglesia. Hereje es alguien que malinterpreta o niega una doctrina. ¿Por qué para él el cismático es peor? Porque el cismático está rechazando la doctrina hecha visible. Dios hecho visible en la iglesia. Un hereje está rechazando lo invisible, lo abstracto de la doctrina. Pero un cismático rechaza lo experimentable, lo palpable de la verdad, lo que era más cerca de él. En su teología, Summa Theologica, habla de este asunto y de ese énfasis en el sentido literal. Vamos a leer esta cita, es un poco larga, pero porque lo desarrolla en varios argumentos y también vemos cómo es su estilo, y de hecho cómo era el estilo de sus días, ese estilo escolástico. Sí, en las Sagradas Escrituras una palabra puede tener varios sentidos. Así era el estilo escolástico. Empezaba con una pregunta, una cuestión, y de ahí, question, eso era. Y de ahí da objeciones,
una idea y de ahí respuestas y defensas de eso. Entonces hay la pregunta, objeciones, su resumen de la respuesta y de ahí responde cada una de las objeciones anteriores. Procedemos así al 10º artículo. Objeción 1. Parece que en las Sagradas Escrituras una palabra no puede tener varios sentidos, histórico o literal, alegórico, tropológico o moral y anagógico. Porque muchos sentidos diferentes en un texto producen confusión y engaño y destruyen toda la fuerza del argumento. De ahí que no se puede deducir ningún argumento, sino solo falacias de una multiplicidad de proposiciones. Pero la Sagrada Escritura debe ser capaz de declarar la verdad sin ninguna falacia. Por lo tanto, en ella no puede haber varios sentidos para una palabra. Entonces, eso no es lo que él está afirmando. Eso es una objeción a la cual va a responder después. Eso es como una respuesta a la pregunta en contra de lo que él dice. Objeción 2. Además, Agustín dice que el Antiguo Testamento tiene una cuádruple división en cuanto a historia, etiología, analogía y alegoría. Ahora bien, esas 4 parecen totalmente diferentes de las 4 divisiones mencionadas en la primera objeción. Por lo tanto, no parece adecuado explicar la misma palabra de la Sagrada Escritura según los 4 sentidos diferentes mencionados anteriormente. Objeción 3. Además de esos sentidos, está el parabólico, que no es uno de esos 4. Algunos dicen, no debemos tener 4, otros dicen, no debemos tener 4 porque debe haber un quinto. Al contrario a esas objeciones, Gregorio dice, la Sagrada Escritura, por su forma de hablar, transciende toda ciencia, porque en una misma frase, mientras describe un hecho, revela un misterio. Entonces, muchas veces así es su resumen a la respuesta, una cita a una autoridad, un padre, un texto bíblico. Así es el estilo. Entonces vemos sus respuestas. Yo respondo a que el autor de la Sagrada Escritura es Dios, en cuyo poder está el significar su significado, no solo con palabras, como el hombre también puede hacer, sino también con las cosas mismas. Señales de Agustín, ¿cierto? Él era agustiniano, no en la orden, porque él es dominicano en su orden, pero en cuanto a su teología, compartí mucho con Agustín, aunque en una forma más semipelagia, como muchos. Se suavizó su énfasis en eso, en la Edad Media. Así, mientras que en cualquier otra ciencia, las cosas son significadas por palabras, esa ciencia tiene la propiedad de que las cosas significadas por las palabras tienen en sí mismas un significado. Por lo tanto, el primer significado por el que las palabras signifiquen las cosas pertenece al primer sentido, el histórico o literal. La significación por la que las cosas significadas por las palabras tienen también un significado se llama sentido espiritual, que se basa en lo literal y lo presupone. Noten eso. Ahora bien, ese sentido espiritual tiene una triple división, porque como dice el apóstol, la ley antigua es una figura de la ley nueva, y Dionisio dice, la ley nueva en sí misma es una figura de la gloria futura. De nuevo, en la nueva ley, todo lo que nuestra cabeza ha hecho es un tipo de lo que debemos hacer nosotros. Por tanto, en cuanto a las cosas de la ley antigua significan las cosas de la ley nueva, existe el sentido alegórico. En cuanto a las cosas hechas en Cristo, o en cuanto a las cosas que significan a Cristo, son tipos de lo que debemos hacer. Existe el sentido moral. Pero en la medida en que significan lo que se relaciona con la gloria eterna, está el sentido anagógico. Puesto que el estudio literal es el que el autor pretende, y puesto que el autor de la Sagrada Escritura es Dios, que por un acto comprende todas las cosas por su intelecto, no es inapropiado, como dice Agustín, si incluso según el sentido literal, una palabra de la Sagrada Escritura debe tener varios sentidos. Respuesta a objeción 1. La multiplicidad de estos sentidos no produce equívoco ni ninguna otra clase de multiplicidad, ya que estos sentidos no se multipliquen porque una palabra signifique varias cosas, sino porque las cosas que significan las palabras pueden ser ellas mismas tipos de otras cosas. Así pues, en la Sagrada Escritura no hay confusión, pues todos los sentidos se funden en un solo, el literal, del que solo se puede sacar cualquier argumento.
y no de los que se pretenden en la alegoría, como dice San Agustín. Sin embargo, nada de la Sagrada Escritura perece por ello, ya que nada de lo necesario para la fe está contenido bajo el sentido espiritual, que no se encuentra en otra parte de la Escritura en su sentido literal. Eso es la analogía de las Escrituras. Respuesta a objeción 2. Esas tres historias, etiologías y analogías se agrupan en el sentido literal. ¿Por qué se llama historia, como explica Agustín? Siempre que algo se relacione simplemente. Se llama etiología cuando se asigna su causa, como cuando nuestro Señor dio la razón por la que Moisés permitió el elegimiento de las esposas, es decir, por la dureza de los corazones de los hombres. Se llama analogía cuando se demuestra que la verdad de un texto de la Escritura no contradice la verdad de otro. De esos cuatro, solo la alegoría representa los tres sentidos espirituales. Así, Hugo de San Víctor incluye lo anagógico bajo el sentido alegórico, estableciendo solo tres sentidos: el histórico, el alegórico y el tropológico. Eso era más conforme a lo que era Orígenes anteriormente. Respuesta a la objeción 3. El sentido parabólico está contenido en el literal, pues con las palabras las cosas se significan adecuada y figurativamente. Tampoco la figura en sí misma, sino lo que es figurado en sentido literal. Cuando la Escritura habla del brazo de Dios, el sentido literal no es que Dios tenga tal miembro, sino solo lo que significa este miembro, es decir, el poder operativo. Por lo tanto, es evidente que nada falso puede subyacer al sentido literal de la Sagrada Escritura. En su defensa de la cuadriga hay dos aspectos importantes. Su defensa propia vuelve a la idea de sus símbolos y la naturaleza simbólica del lenguaje de Agustín. Eso es algo que se encontró también en la primera parte de Agustín en su tratado de la doctrina cristiana. En esta consideración hay las palabras y las cosas que señalan. Las palabras apuntan a las cosas, pero según Aquino, las cosas también apuntan a otras cosas. Escucharon ese lenguaje, que incluso las palabras significan algo. Ese algo puede significar algo más también. Entonces, por ejemplo, él usa el ejemplo de la ley de Moisés. La ley de Moisés se relaciona con el establecimiento histórico del pacto con el pueblo de Dios, pero como un símbolo apunta más allá a la nueva ley de Cristo, lo que Él tuvo que hacer. De esta manera tenemos el sentido histórico y el sentido alegórico. Pero lo que Cristo tuvo que hacer también apunta a lo que su pueblo tiene que hacer, el sentido tropológico o moral. También lo que solo podemos hacer imperfectamente, la inauguración de la obra de Cristo, nos apunta a su cumplimiento final, la anagogía, la escatología. Todo tiene que pasarse en esa primera conexión. Y todo se gira alrededor de la naturaleza compleja de la semiótica o el estudio de las señales. Una ilustración medicinal sería, si yo toco la frente de una persona y está caliente, ¿qué significa? Fiebre. Tiene una fiebre. Pero una fiebre, ¿qué dice? Que tiene algún problema. Que tiene alguna enfermedad, un virus, tiene una infección. Entonces, ven eso. Es el calor aquí en la frente que dice fiebre. Y la fiebre dice, hay un virus, una infección, algo que hay que tratar. Y hacen exámenes. Sí, exacto. Entonces, pero ver otras cosas. Pero la fiebre no es el problema, no es el punto final, ¿cierto? Exacto. En cuanto al análisis y diagnóstica, es el inicio, porque es la primera señal que estamos viendo de lo que está pasando en el cuerpo. Entonces, de una manera parecida, el sentido histórico consiste en símbolos, la frente caliente, que apuntan a otras realidades, la fiebre. Pero otras realidades, que digamos es la obra de Cristo, apuntan a otras realidades, lo cual sería la enfermedad, como y esa obra de Cristo recapitulada en nuestra vida o en su consumación en el futuro. Entonces tenemos la frente caliente, que es la ley de Moisés, histórica. Pero de ahí tenemos la fiebre, que eso señala la obra del segundo Moisés. Y esa obra del segundo Moisés también señala lo que el pueblo de ese segundo Moisés tiene que hacer y lo que se va a consumar cuando su obra sea completa.
En la respuesta a la primera objeción de la ambigüedad de la cuadriga y cómo puede destruir una certeza en cuanto a un asunto teológico, apela a la importancia de la analogía de las Escrituras. Dice, sin embargo, nada de la Sagrada Escritura perece por ello, ya que nada de lo necesario para la fe está contenido bajo el sentido espiritual, que no se encuentra en otra parte de la Escritura en su sentido literal. Es decir, las cosas más claras y menos claras no se contradicen, sino la Biblia en su sentido claro revela toda la misma verdad que es revelado en lo espiritual, aunque en una manera más profunda. Para proteger la doctrina y la argumentación teológica, la analogía de las Escrituras y de la fe tienen que juzgar nuestras determinaciones sobre los sentidos espirituales. Otro cambio en la Edad Media que podemos ver ejemplificado en Aquino es el aumento en la autoridad del Papa y la tradición de la Iglesia. Debido a que la Iglesia era la encarnación, la parte empírica de la verdad, lo que podríamos experimentar, los sacramentos, Cristo, la sede de Cristo, el Papa. Estamos viendo lo celestial. Entonces tenemos que empezar por ahí. Por lo tanto, él dice, pues que toda la iglesia es un solo cuerpo, es necesario, si se quiere preservar esta unidad, que haya un poder de gobierno con respecto a toda la iglesia, por encima del poder episcopal, porque se gobierna a cada iglesia particular, y ese es el poder del Papa. Consecuentemente, aquellos que nieguen este poder son llamados cismáticos, porque causan una división en la unidad de la iglesia. Otro debate, o otro punto dice, cuando surgen cuestiones de fe, la iglesia sería desgarrada por la diversidad de juicios si no fuera preservada en unidad por el juicio de uno, el Papa. Los cismáticos propiamente dichos son aquellos que voluntaria e intencionalmente se separan de la unidad de la iglesia. Por lo tanto, los cismáticos son aquellos que se niegan a someterse al soberano pontífice y a mantener la comunión con aquellos miembros de la iglesia que reconocen su supremacía. Aunque en la iglesia primitiva había la afirmación de la iglesia como la transmitidora oficial de la verdad. Pero el Papa en ese tiempo llegó a ser el preservador y continuador oficial de la tradición apostólica. Los argumentos basados en la tradición usada por Melito o Ireneo y otros padres primitivos dependían de su fuente apostólica. Pero la Iglesia Católica en la Edad Media llegó a ver al al obispo de Roma como una continuación no de la doctrina apostólica, sino de la autoridad apostólica. Que él era un apóstol. Él era la sede de Pedro. Él encarnaba la autoridad apostólica. Entonces, es lo mismo, es en un sentido la misma base que los otros padres de la iglesia, incluso nosotros. Pero nosotros decimos que esa autoridad apostólica terminó y se preservó en las Escrituras, mientras ellos dicen la misma autoridad apostólica continúa en el sucesor oficial de Pedro. Entonces eso daba una posibilidad para que el Papa llegara a sentarse por encima de la Biblia y ser el intérprete oficial de la Biblia. Entonces, como hemos visto, había mucha continuidad entre la edad medieval y la edad patrística, con el desarrollo del triple sentido al sentido cuádruple, la cuádriga. Vimos su estandarización, vimos también la universidad y los muchos aspectos que eso tuvo incluso en la forma de la Biblia. Y vimos también la autoridad de la iglesia empezando a ponerse al lado de la Biblia, o incluso por encima de la Biblia, por ser su intérprete oficial. Y vamos a ver la respuesta de la iglesia a esto en los movimientos de pre-reforma y también en la reforma protestante. Y eso vamos a ver en las próximas clases.